Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La juez noveno de distrito en materia administrativa concedió la suspensión definitiva que frena la reforma que elimina 13 de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Todas las fiscalías del territorio mexicano, así como la Interpol México, buscan en 180 países al presidente municipal de Toluca, Estado de México, Raimundo Martínez, a fin de ser localizado, detenido y presentado ante un juez que le giró orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés en su modalidad de extorsión. Las secciones 9 y 10 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México anuncian que van a realizar un paro unitario. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara y afirmó que es un cónclave de la derecha que utiliza recursos públicos para pagar lujos a sus invitados. Empresas extranjeras podrían extraer litio en México, así lo señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. El huracán Otis, que golpeó a la costa de Guerrero la noche del 24 y madrugada del 25 de octubre, se encamina a ser uno de los 3 huracanes más severos en pérdidas aseguradas en la historia. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 27 de noviembre del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales en Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-357300. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y también el 5561-988821. Este último, yo personalmente lo contesto. Lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Todas las fiscalías del territorio mexicano, así como la Interpol México, buscan en 180 países al presidente municipal de Toluca, Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal, a fin de ser localizado, detenido y presentado ante el juez que le giró orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés en su modalidad de extorsión. El mandamiento judicial también es contra 6 policías más relacionados con los mismos hechos delictivos. Ello luego de que el pasado viernes logró escapar de su residencia cuando un grupo especial de investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió para cumplimentar la orden de aprehensión. De acuerdo a las investigaciones, se presume que el alcalde de la capital del Estado de México, Raimundo Martínez, pudo haber escapado con el apoyo de 10 escoltas que tenía bajo su cuidado, que se movían en 5 camionetas, así como de la complicidad de la policía municipal que tenía bajo su control. Aunque todo parece indicar que el presidente municipal Raimundo Martínez puede estar oculto en México, la Fiscalía General de Justicia de la entidad mexiquense, la Fiscalía General de la República, emitió ficha roja para ser buscado en 180 países a través de la Interpol México. Ello luego de que la Fiscalía General de Justicia de la entidad mexiquense solicitara a la Fiscalía General de la República emitiera la búsqueda internacional. Debido a ello, la Fiscalía mexiquense, con apoyo de las fuerzas federales, llevan a cabo acciones operativas para dar cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Raimundo Martínez Carvajal y 6 investigadores más, a quienes se les considera sustraídos de la acción de la justicia.
Y es que desde el pasado viernes la Fiscalía del Estado de México obtuvo de un juez de control especializado en línea orden de aprehensión en contra del presidente de Toluca, Raimundo, por su posible intervención en el delito de secuestro express, hechos ocurridos el 12 de abril pasado en agravio de la víctima del sexo masculino, quien se desempeñaba como servidor público en el ayuntamiento de Toluca. Una vez obtenido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía Mexiquense con apoyo de las fuerzas federales llevaron a cabo diversas acciones operativas simultáneas en Toluca y municipios aledaños para complementar la orden de aprehensión contra Raimundo Martínez Carvajal, quien se desempeñaba como presidente municipal de la capital del estado. Los antecedentes del caso señalan que el pasado 12 de abril, por instrucciones del presidente municipal de Toluca, policías municipales del ayuntamiento habrían ingresado sin mandamiento judicial alguno o causa justificada a las oficinas particulares y lo habrían privado de su libertad para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Oficialía Conciliadora Municipal, donde lo mantuvieron en cautiverio. Ante tal hecho presumiblemente constitutivo de delito, este fue denunciado ante la agencia del Ministerio Público por la hija de la víctima. Lo anterior motivó que se iniciara una investigación, la cual lleva a cabo con perspectiva de género derivado de la relación de carácter conyugal existente en ese momento entre Raimundo y la víctima. Dichos actos de investigación permitieron establecer la presunta participación del investigado por los hechos, toda vez que al mismo tiempo que la víctima se encontraba privada de su libertad, el alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, estableció comunicación con la denunciante para exigirle, mediante amenazas, el uso del lenguaje ofensivo, la inmediata devolución de documentos de carácter personal, condicionado de libertad de la víctima a esta exigencia. El juez noveno de distrito en materia administrativa concedió la suspensión definitiva que frena la reforma que elimina 13 de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio, para informar que Elizabeth Trejo Galán, titular del noveno juzgado de distrito en materia administrativa, concedió la suspensión definitiva que frena la reforma que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, por lo cual, al momento, quedaron congelados cerca de 15,000 millones de pesos de esos instrumentos. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó que una juez concedió la medida cautelar para el efecto que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto de reclamado en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del Poder Judicial de la Federación en materia de trabajo y seguridad social. En un comunicado, reiteró que la extinción de dichos fideicomisos impacta los derechos adquiridos según las condiciones generales de trabajo. Se solicita que los fondos no se extingan ni se transfieran a la tesorería de la Federación y que se sigan utilizando para sus objetivos originales. Se agregó que la suspensión se mantiene para preservar el estado actual y tendrá implicaciones generales en todo el personal de la Judicatura Federal hasta que se emita una sentencia constitucional para determinar su destino final. El presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado que la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, dejó de hablar del tema tras decir que ayudarían dando el dinero de esos fideicomisos para los afectados por Otis en Guerrero, pero no ha dicho nada más. Hasta aquí la información. Mire, también le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia mañanera que empresas extranjeras podrían extraer el litio en México, pero acotó que dichas compañías ya saben que el litio es de la nación y tendrían que permitir que los beneficios de la extracción se queden en nuestro país. Durante su conferencia destacó que habló durante su gira por San Francisco, California, con el presidente de China, Xi Jinping,
sobre la extracción de litio y que llegó al acuerdo de que las empresas chinas tendrían que acordar con la empresa mexicana Litio MX, que es la que les permite su operación. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respondió a las críticas de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su rechazo a la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, que enviará al Congreso en septiembre del 2024 para que se elijan a ministros y jueces por voto universal, y dijo que si no se pudiera hacer eso, entonces tampoco se podría elegir al presidente de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de la Feria Internacional del Libro de allá de Guadalajara y afirmó que es un cónclave de la derecha que utiliza recursos públicos para pagar los lujos a sus invitados y por eso él no va a esa reunión. Escuchemos cómo lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha, ¿sí? Ahí llegan todos los intelectuales, Vargas Llosa, ¿no? Krause, Vidal Camín, Francisco Martín Moreno. Francisco Martín Moreno. No, ese debe de abarrotar ahí los salones. Y muchos a mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido, porque desde el principio, no, y tiene fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas, además como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados, ¿no? En los mejores hoteles, buenos viáticos, y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy. Bueno, es libre, pero ¿quién otro fue de candidato? No, pues tiene, sí, todos tienen derecho ahí. Todos tienen derecho. Sí, por ejemplo, Paco, que es un gran escritor y muy consecuente, siempre va, y no hay problema de eso. Pero en general, siempre, al grado que al finado Raúl Padilla, que en paz descanse, hasta le dieron un premio en España, la monarquía. Y como todo, ustedes ven el Universal. También le informo que las secciones 9 y 10 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México anuncian que van a realizar un paro unitario el próximo 5 de diciembre del año en curso, en demanda de su pliego petitorio por el aumento salarial del 100%, así como jubilación también al 100% para todos, ahí basificación. Entre otras de sus exigencias son abajo la ley SICAM, alto al autoritarismo, no UMA en pensiones, ajuste de calendario. La sección 9 democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en voz del maestro Pedro Hernández Morales, secretario general, precisó que todos los maestros de las secciones citadas van a parar labores el 5 de diciembre, aunque ya desde su pasada asamblea también acordaron la colocación de lonas en las escuelas con las demandas del pliego petitorio. El huracán Otis, que golpeó las costas de Guerrero la noche del 24 y madrugada del 25 de octubre, se encaminan a ser uno de los 3 huracanes más severos en pérdidas aseguradas en la historia. Así lo señala la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. A poco más de un mes del impacto de la tormenta, las aseguradoras han atendido 4.607 reclamos por seguros a bienes habitacionales, con una estimación inicial de daños por 6.317 millones de pesos.
Sin embargo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dijo que dicha cifra puede ser ajustada en función de algunas valuaciones que aún están en curso, además de que hay inmuebles afectados que pertenecen a personas que no viven en Guerrero o en el país. Por lo tanto, aún no se han hecho los reportes correspondientes. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes su equipo de precampaña de cara a las elecciones federales del 2024 y anunció que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, encabezará su equipo como coordinador de campaña, mientras que la secretaria general de ese partido, Citlali Hernández, será la coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. Durante el anuncio se le preguntó a Sheinbaum si integraría a Marcelo Ebrard, a lo que respondió que habrá gente cercana a él, como Jesús Valdés. Al hacer la presentación de sus 10 colaboradores para el proceso electoral, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que la van a acompañar hasta llegar a la presidencia el 2 de julio del próximo año. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que la música del gran José Alfredo Jiménez fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guanajuato por el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien firmó el decreto gubernativo número 163, declarando así a la obra del icónico cantautor. El evento tuvo lugar en la cuna de la Independencia Nacional, en Dolores Hidalgo, en el marco del homenaje nacional por el 50 aniversario luctuoso de este gran artista guanajuatense. Este reconocimiento destaca la importancia de las contribuciones artísticas de José Alfredo Jiménez, conocido como el Rey y el Hijo del Pueblo, cuyas canciones han dejado una huella imborrable en la identidad nacional desde la década de 1940. Las composiciones de José Alfredo, sin duda, se han convertido en legado para todas y todos los mexicanos y aquellos de habla hispana. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @vilesenrique, y nos escuchamos en breve. Mire, también le doy a conocer que Fernando Vilchis Contreras presentó una estructura de líderes y luchadores sociales del Estado de México que lo acompañarán para buscar la candidatura de Morena al Senado de la República en las próximas elecciones del 2024. Asimismo anunció que más de 250 integrantes de su movimiento participarán en el proceso interno del partido para contender por las coordinaciones de Morena en alcaldías, diputaciones locales y federales, ante más de 5,000 representantes sociales de toda la entidad reunidos en el Salón Rojo de la ciudad de Toluca. El presidente municipal de Ecatepec dijo que no traigo padrino, no traigo madrina, lo único que me mueve es la convicción de que las cosas salgan bien. Ustedes tampoco vienen aquí buscando padrinos porque nuestro padrino es el pueblo. Recordó que el proceso interno para designar coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, él obtuvo el segundo lugar en las encuestas y se sumó sin condiciones a los proyectos de la actual gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la doctora Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República, porque son mujeres que no le van a fallar al pueblo y van a considerar la transformación del Estado y del país. Señaló que los tiempos en que las candidaturas se ganaban con padrinos y madrinas quedaron atrás. Hoy gana el que toca más puertas, el que suma más voluntades y que recorre más comunidades y se compromete a la gente, el que no traiciona a la gente, puntualizó el alcalde de Ecatepec. Vilchis Contreras llamó a la unidad entre simpatizantes y militantes de Morena del Estado de México con el objetivo de consolidar los principios de la Cuarta Transformación en el territorio estatal. La extorsión y la delincuencia se presentan diariamente en todo el país y el Estado de México no es la excepción. Sobre el tema, escuchemos a Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. La delincuencia y la extorsión se hace presente en todas las regiones del país.
En el Estado de México y sus municipios no son la excepción. Carpetas de investigación se inician a diario y una vez más la autoridad se ve rebasada en su actuación, tomando en consideración que no quieren y tienen la capacidad para enfrentar estos hechos delictuosos que causan un impacto muy hondo en las economías, que afectan al pequeño, mediano y gran comercio. Y me atrevo a decir que no quieren porque no hay un plan estratégico para atenuar, neutralizar y minimizar estas conductas que afectan todas las actividades económicas. No quieren porque no se le ha dado la importancia que causa, prefiriendo la autoridad omitir el tema e incluso minimizarlo, al grado de que la propia autoridad lo tolere y ésta se convierta en la principal fuente generadora, porque ni siquiera su presencia sea de respeto, pero sí en muchos casos de miedo profundo hacia la sociedad civil, ante el temor de ser víctima de un abuso policíaco. No quieren porque el propio Ejecutivo y Legislativo no asignan un presupuesto adecuado para atender este cáncer. No quieren porque las autoridades en prevención y persecución al delito no rinden cuentas, pero sí prefieren fabricar delitos, en donde los propios órganos jurisdiccionales se vuelven parte de este problema al consentir hipotéticos hechos delictivos, corrigiendo errores de la Fiscalía. No quieren porque los 3 niveles de gobierno no realizan acciones para prevenir al delito, porque no se cuenta con el personal para investigar y realizar labores de investigación, porque no hay una coordinación en los 3 niveles de gobierno, porque no se cuentan con datos duros y estadísticos de lugares, fechas y horas en donde se cometen estas conductas, porque no se realizan investigaciones de inteligencia y técnicas de investigación para enfrentar este grave problema, porque no tienen la capacidad tecnológica en el Estado para atacar el problema, porque no existe un banco de datos biométricos, voces y de incidencia delictiva para afrontar el tema, porque ningún gobierno, llámese municipal, estatal y federal, asume su responsabilidad de reconocer el problema, además de realizar políticas preventivas en donde autoridad y diversos sectores de la sociedad se sumen a estas acciones para no ser víctimas y ser parte del índice delictivo. En tanto esto no ocurra, la vida seguirá igual. Por ello, no hay un Estado de Derecho, pues las fuerzas del orden e instituciones no brindan protección y seguridad jurídica para sus ciudadanos. Por ello, se evidencia el malestar de los propios ciudadanos. Hoy fue de los transportistas, mañana de los comerciantes, y así sucesivamente, un cuento de nunca acabar. No al diablo las instituciones, mejor que trabajen, pero si no pueden, que renuncien. Soy Julio César Tapia y me puedes seguir en Facebook Despacho Jurídico Tapia y Asociados o al teléfono 55 64 51 30 80. Ante el desastre provocado por la caída de un tanque de almacenamiento de agua potable en Chimalhuacán, Estado de México, con capacidad de 500,000 litros, la Comisión del Agua del Estado de México tuvo que desplegar un operativo de apoyo para remover los escombros en la cerrada de Pirules, esquina con la calle Totolco, en la comunidad de San Agustín. El organismo estatal envió 10 camiones cisterna coordinados con el organismo local operador del agua para la distribución del recurso hídrico, con el fin de cubrir temporalmente la necesidad de más de 6,000 habitantes que recibían abasto del tanque derrumbado, el cual era identificado como Adolfo López Mateos. Con el objetivo de facilitar el almacenamiento de agua potable para los sectores más vulnerables de la alcaldía de Tláhuac, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a consolidar dentro de su programa operativo anual una acción social referente a la construcción de cisternas. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México informó que para la ejecución del programa de comedores para el bienestar cuenta con un presupuesto autorizado
de 422.495.181.53 pesos para el ejercicio fiscal del 2023. En su cantidad incluye el total de los costos de cada uno de los servicios que se proporcionarán, entre otros, así como gastos de operación y presupuesto. La Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la Ciudad de México investiga al Ministerio Público Rogelio Marañón por presuntamente fabricar delitos a un exfuncionario de la otrora Procuraduría. La indagatoria radica en el expediente con terminación 2/11-2023, en la que las autoridades ministeriales tendrán que determinar la situación jurídica del servidor público que está adscrito a la Fiscalía de Servidores Públicos, que es encabezada por Richard Urbina. Según las pesquisas, el Ministerio Público quiere culpar a exfuncionarios de la institución del delito de tortura que denunció Hugo Martínez Gorostieta, alias El Wonder, quien está sentenciado a 113 años de prisión por el delito de secuestro. Sin embargo, los ex servidores públicos que son señalados por el Wonder y el Ministerio Público ya comprobaron que no estuvieron el día de la presunta agresión. Toda vez que en la averiguación previa que se inició por la presunta tortura, obra en la foja 147 el listado de asistencia en la que se registró que algunos de los señalados estaban de vacaciones o francos. Incluso uno de los exfuncionarios que ya compareció presentó un amparo ante los juzgados federales para evitar que el Ministerio Público siga integrando la averiguación que fue iniciada en el 2015. Los mismos exservidores públicos aseguraron que en los próximos días se presentarán a ratificar la denuncia en contra de Rogelio Marañón, que es egresado de la FES de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, en la Comisión de Derechos Humanos ya inició un proceso contra el Ministerio Público, quien pareciera tener intereses personales para reabrir una averiguación en la que ya se habría dictado el no ejercicio de la acción penal. Un familiar de una de las víctimas que fue secuestrada por el Wonder pide a las autoridades que no le otorguen su libertad a Hugo Martínez Gorostieta, quien busca regresar a las calles con la denuncia de tortura que presentó hace 8 años. El Wonder declaró que fue agredido físicamente por elementos de la otrora Policía Judicial cuando fue detenido en el 2008. Están revisando el caso de su presunta tortura, pero ¿nosotros qué? Mi familiar que fue secuestrado por este tipo tiene un trauma de por vida. Su vida no es la misma, dijo el entrevistado. El familiar de la víctima del Wonder recordó que mientras su consanguíneo estuvo en cautiverio, Hugo le mutiló un dedo. En el cruce de la avenida Río San Joaquín y Casa de la Moneda fue el escenario donde un motociclista perdió la vida esta mañana al impactarse contra un poste en la alcaldía Miguel Hidalgo. El cuerpo de otro motociclista de la Policía Bancaria e Industrial quedó tendido y sin vida sobre los carriles laterales de la calzada Ignacio Zaragoza, lugar donde se impactó contra un camión de transporte público en la colonia, cuyo conductor se dio a la fuga. Habitantes de la colonia Juan Escutia de la alcaldía Iztapalapa fueron testigos de los hechos, en los que un integrante de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que viajaba a bordo de una moto, impactó con el autobús cuando éste se dio una vuelta a la derecha. En seguimiento a diversas denuncias ciudadanas que lo señalaban en la compra y venta de narcóticos en la alcaldía Álvaro Obregón y Gustavo Amadero, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizaron despliegues operativos en los cuales, en acciones simultáneas, 13 personas y presuntos narcomenudistas fueron detenidos.
Derivado de las denuncias, así como los trabajos de investigación y gabinete y campo, los efectivos policiales tomaron conocimiento de que un grupo de personas que se dedicaba a la comercialización de narcóticos en la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que los efectivos implementaron puntos discretos de vigilancia móviles y fijos para luego realizar operativos que concluyeron con la detención de 13 personas. En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y para contribuir en la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, en Baja California, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal de San Quintín aseguraron 37 bolsas con aparente droga sintética y cristal y presunta marihuana, así como un rifle. La droga quedó a disposición del Ministerio Público. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.